Hola, espero que estés muy bien. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Rodríguez Ángeles César, Silva Mota Jonathan Francisco. Esta es la práctica 1, uso de puertos y operaciones, de la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz, del grupo 2MB7, para la fecha límite de entrega del 4 de marzo del 2022. Bien, la práctica 1 consiste en lo siguiente. Al PIC, en un principio, debe sacar 00 por el puerto C y debe sacar 0 por el bit 7 del puerto B. Al principio, cuando se le oprima, o en este caso cuando se mande una señal de alto, se va a leer el contenido que haya en el puerto D del PIC, se va a guardar en un registro de propósito general y se va a mostrar en el puerto C. A continuación de eso, una vez actualizado el puerto D, entonces el PIC va a esperar a que se presionen ya sea el bit 1, el bit 2 o el bit 3 del puerto B para volver a leer el contenido ya actualizado del puerto D y entonces realizar cualquiera de las siguientes operaciones dependiendo del botón que se haya presionado. Si es el bit 1 del puerto B, el controlador lo que va a hacer es ejecutar la suma del primer dato introducido más el segundo. Ahora, dependiendo de que si la suma haya rebasado el registro de 8 bits que nos permite el puerto, en este caso que la suma rebase 255, entonces se va a mandar un 1 al bit 7 del puerto B indicando que se desbordó. En caso de presionar el segundo botón, entonces el microcontrolador va a realizar la resta del primer dato menos el segundo. De la misma manera, en este caso se va a mandar un 1 o un 0 al bit 7 del puerto B, pero este va a indicar si el resultado es negativo o un 0 en caso de que sea positivo. De igual forma, si se presiona el botón 3, entonces el microcontrolador va a ejecutar la operación de la multiplicación del primer dato con el segundo. Y en este caso, el LED que está conectado al bit 7 del puerto B va a encenderse cuando la operación haya desbordado de nuevo, que en este caso haya sido en el puerto C que estemos viendo. Finalmente, una vez terminada cualquiera de las operaciones que se hayan elegido, el microcontrolador tiene que volver a esperar a que se presione el primer botón que está en el bit 0 del puerto B para en este caso realizar la división del primer dato introducido entre el segundo. En caso de que el segundo dato sea 0, al final se tiene que sacar 0xFF en el registro del puerto C. Esto es una representación simbólica porque algo entre 0 pues es indeterminado. Y aparte se va a mandar un 1 al bit 7 del puerto B. Cabe mencionar que en este último paso, si el resultado de la división tiene residuo, entonces se va a prender el LED que está conectado al bit 7 del puerto B, indicando que tiene residuo la división. En caso de que no, pues se manda un 0. Finalmente, el programa se tiene que bloquear una vez que se hayan terminado todos los procesos y haya llegado hasta la división. Ok, a continuación explicaremos paso a paso la realización del código. Ok, aquí tenemos ya el archivo ASM que contiene el programa que nosotros diseñamos. Esta parte en comentarios es lo que mi compañero hace un momento explicó sobre lo que se nos solicita en la práctica número 1. Comenzamos con unas directivas las cuales nos configuran el PIC para que trabaje de manera adecuada. Luego de eso vamos a limpiar lo que tenemos en todos los puertos de nuestro PIC. Cabe mencionar que esto es un punto que se nos solicita en la práctica, el cual pues ya lo tenemos solucionado. Después de eso, toda esta parte que estoy subrayando es para hacer primeramente que todas nuestras salidas sean digitales, es decir, que no trabajemos con salidas analógicas o entradas analógicas. Y bueno, todas estas operaciones hacen que cambiemos entre bancos para que esto se configure. Después de eso tenemos la primera etiqueta, inicio. En esta parte vamos a esperar a que del exterior se presione el push button, es decir, mientras no se esté presionando nada, esto se esté repitiendo. Entre estas instrucciones se esté dirigiendo hacia atrás, siempre hasta que se presione y por fin salte. Una vez que eso pase, lo vamos a empezar a limpiar todo lo que vamos a utilizar en el programa. Vamos a mandar un 0 por el bit 7 del puerto B. Vamos a limpiar los registros que vamos a utilizar y vamos a mover lo que tenemos en el puerto D. Lo vamos a pasar a W y eso lo vamos a mostrar por el puerto C. Y de igual forma, aprovechando que lo tenemos en W, lo vamos a guardar en uno de los registros que vamos a utilizar. En este caso va a ser el 20. Después de eso, continúa el programa en una etiqueta que se llama pull, la cual lo que va a realizar es que va a esperar a que se presione uno de los 3 push button que tenemos para seleccionar la operación que vamos a realizar, ya sea suma, resta o multiplicación. Vamos a comenzar explicando el programa de la suma, en la cual lo que vamos a hacer primero es leer nuevamente lo que tenemos en el puerto D y cargarlo a W. Eso lo vamos a sumar con el registro previo que guardamos en el registro 20 y vamos a preguntar por el acarreo si se ocasionó. Vamos primeramente a escoger que no haya acarreo, es decir, esto no va a saltar. Esta instrucción dice que salta si es un 1, pero como no hubo acarreo no va a saltar, lo cual nos va a dirigir hacia suma P. Aquí tenemos suma P, lo que va a hacer es simplemente mostrar un 0 por
el puerto 7, es decir, estamos apagando, reafirmando que no hubo acarreo y vamos a mostrar el resultado por el puerto C, simplemente. Luego de eso, esta etiqueta nos manda a una nueva, perdón, esta directiva de Goto nos manda la directiva deep, que más adelante vamos a explicar porque ahí se realiza una operación distinta. Regresando arriba, tomando en caso de que sí haya acarreo, es decir, que se haya desbordado nuestro registro porque ya no cupieron los bits, va a saltar y lo que va a pasar es que se va a encender un LED, es decir, se va a mostrar un 1 por el bit 7 del puerto B y de igual forma vamos a mostrar el resultado por el puerto C y lo que vamos a visualizar en ese momento va a ser el resultado pero de los bits menos significativos que se guardaron. Una vez que eso pase, igual nos va a direccionar hacia la etiqueta div que más adelante, como ya mencioné, lo vamos a explicar. Ok. Una vez explicada la parte de la suma por mi compañero, en la resta son prácticamente las mismas instrucciones, pero con una pequeña diferencia. Una vez aquí en la etiqueta de resta, con la instrucción moveF, movemos el segundo dato que está en el puerto D y lo pasamos a W. Dentro de este realizamos la resta con la operación subWF, la cual va a ser la resta del registro 20 en donde estaba guardado nuestro primer dato ingresado en el puerto D, menos lo que esté guardado en W, que anteriormente ya tiene escrito lo que tenía aquí en el puerto D. Una vez realizada esta operación, recordemos que la instrucción subWF afecta a las tres banderas del status. En este caso, la que nos importa es la C, porque esta indica el signo, ya sea positivo o sea negativo. Aquí tenemos la etiqueta, la cual dice pregunta signo, porque efectivamente, después de haberse realizado esta operación y haberla guardado en W, entonces preguntamos, si hay un 0 en el registro C del status, entonces significa que fue negativo, por lo tanto va a saltar. Vamos a suponer que hay un 0, en este caso la resta significa que fue negativa, entonces se va a mandar un 1 al bit 7 del puerto B, indicando así que el resultado es negativo, como lo especificaba en la práctica. Después de esto, podemos ver que aquí hay otra resta, un sub LW, en donde al dato L, escrito aquí que sería 0, le restamos el contenido de W, que como podemos recordar, es el resultado que teníamos de nuestra resta. La habíamos guardado en W. ¿Para qué hacemos esto? Hay que recordar que en el ensamblador, cuando se realiza una resta, lo que se hace es por medio del complemento a 2, indicando así el bit más significativo, el signo de la operación. Sin embargo, si este resultado tal cual lo sacamos en el puerto C, en realidad nos va a dar un dato completamente diferente. Entonces lo que hay que hacer es volverle a sacar su complemento a 2, o en pocas palabras, a 0 restarle el mismo resultado para que ahora sí tengamos el valor real. Una vez hecho esto, con esta instrucción movemos el dato hacia el puerto C y entonces se termina mandando a la parte final del programa. Ahora discutamos el caso contrario. No hay acarreo. Entonces en este caso significa que hay un 1 en el bit C del status. Entonces nos va a mandar a esta parte que dice resta P. Dentro de esta instrucción significa pues simplemente el dato es positivo, entonces hay que mandar un 0 al bit 7 del puerto B y movemos el dato del resultado de nuestra resta que está guardado en W. No olvidemos que el resultado de nuestra resta la habíamos guardado en W y simplemente la mostramos en el puerto C y se acaba la operación mandando a la última parte del código. Ok, continuamos con la operación de multiplicación. Para llegar a esto, previamente se debe haber presionado el push button que está conectado en el bit 3 del puerto B. Lo que vamos a hacer en esta parte del programa es generar la multiplicación a partir de sumas, simplemente eso. Y pues nada, lo que vamos a hacer primero es mover lo que tenemos en el puerto B, asimismo para poder preguntar por la bandera Z del status. En caso de que esto sea que haya un 0, es decir, que el usuario ingresó un 0, no va a saltar, nos va a dirigir hacia esta parte del código, la etiqueta multi0, donde simplemente vamos a cargar 0 hacia el puerto C. Es lo que vamos a mostrar porque hay que recordar que todo número multiplicado por 0 pues es 0. En caso contrario de que esto no sea un 0, lo que va a hacer es saltar y vamos a continuar con esta parte del programa donde nuevamente vamos a cargar lo que tenemos en el puerto D hacia W y lo vamos a guardar en este registro, en el registro número 21. Luego de eso vamos a cargar hacia W el número que ya habíamos guardado al comienzo del programa en el registro 20, lo vamos a mover hacia W y vamos a sumar lo que tenemos en ese registro con el registro número 22. Este registro 22 tiene 0, es decir, está vacío, por lo cual vamos a hacer esas iteraciones necesarias para poder generar la multiplicación a partir de las sumas. Es por eso que tenemos aquí F, porque queremos que se guarde en sí mismo. Después de eso vamos a preguntar por algunos bits importantes para percatarnos de lo siguiente. Primero, si va a haber acarreo. Vamos a preguntar por esa bandera. En caso de que no tenga acarreo, va a saltar y va a decrementar el número que está guardado en el registro 21. En caso contrario, va a incrementar un nuevo registro que también previamente se cargó con 0, el cual nos va a ayudar, va a ser un auxiliar para detectar una situación que más adelante voy a comentar. Vamos a salirnos primero de este bucle que decrementó ya la variable, se regresa a la multiplicación, al bucle de la multiplicación y nuevamente movemos nuestro número que tenemos en W
guardado y se le vuelve a sumar al registro número 22, que es donde tenemos ya cargado nuestro resultado. Ahora sí, llegamos aquí a esta parte. En caso de que ya finalmente llegó a cero el registro 21 que había ingresado el usuario, va a saltar ahora sí la etiqueta de Goto que nos mandaba hacia el bucle de la multiplicación. Y ok, ahora lo que vamos a hacer es mover lo que tenemos guardado en el registro 23, que es nuestro registro auxiliar, y vamos a preguntar por la bandera Z de ese registro. Vamos a preguntar si hay un desbordamiento por medio de esa bandera y vamos a ver primero el caso de que sí ocurra. En ese caso vamos a tener un 1 y lo que va a hacer es continuar el programa tal cual. Nos va a mandar con este Goto hacia la etiqueta de no desborda en la parte de acá abajo, y lo que simplemente vamos a mostrar es primero por el puerto número 7 del puerto B un 0, es decir que no hubo desbordamiento, y tal cual vamos a mostrar el registro 22, que es donde previamente se guardó el resultado por el puerto C. Luego de eso nos vamos a dirigir hacia el final del programa, hacia la parte de DIP, que va a ser la división con esta instrucción. Voy a regresar a esta parte en el caso de que sí ocurra un desbordamiento. En la parte de aquí, en caso de que sí ocurra, esto va a saltar y por medio de esta instrucción vamos a encender el LED que está conectado en el bit 7 del puerto B. Vamos a mostrar lo que tenemos almacenado en el registro 22, que es nuestro registro donde acumulamos nuestro resultado. Lo mostramos por el puerto C y nuevamente con esta instrucción de Goto nos dirigimos hacia DIP, que es ya la parte última del programa. Bueno, continuando con la última parte de nuestro programa, en la práctica decía que una vez que se haya realizado cualquiera de las tres operaciones, ya sea la multiplicación, la resta o la suma, los tres casos van a terminar y van a parar aquí en la etiqueta de división, la cual va a realizar la operación de dividir el primer dato que se ingresó entre el segundo. Se voy a poner una tabla que fue con la que nos basamos mi compañero y yo para poder hacer esto. Al igual como la multiplicación se puede ver como una forma de sumas, la división se puede ver como una forma de restas. Entonces, siguiendo esta regla, es así como funciona la división. Primero, llegamos aquí a la etiqueta de división en el bit 0 del puerto B, porque recordando la práctica, va a esperar el microcontrolador a que se vuelva a presionar el primer push botón para que se ejecute la división. Una vez hecho esto, en caso de que haya un 1, salta. En caso de que no, va a seguir aquí en un bucle hasta que haya un 1. En este caso, vamos a limpiar lo que hayamos escrito en cualquiera de las operaciones que se haya hecho. Vamos a limpiar lo que haya dentro de nuestro registro 21, porque es el que vamos a utilizar. Ahora, vamos a sacar el dato que tenemos en el puerto D, en este caso sería el segundo, y lo vamos a leer. ¿Para qué? Como había explicado mi compañero, necesitamos saber si hay un 0. Necesitamos saber si hay un 0 y la única forma de lograr esto es leer el dato y volverlo a sobreescribir para poder activar el estatus. En este caso, la bandera del estatus, el bit Z, se va a activar en 1 solo cuando este sea 0. En caso de que haya un 1, aquí la condición está preguntando por un 0. Si hay un 1, no va a saltar, entonces nos va a mandar a esta etiqueta que dice indeterminado. Esta etiqueta lo que significa es, pues, es una representación simbólica de que si un número se haya dividido entre 0, cualquiera, pero en caso de que se haya ingresado como segundo dato un 0, la condición es indeterminada. Entonces, en la práctica decía que para este caso vamos a mandar un 1 al bit 7 del puerto B y vamos a mandar el dato FF en nuestro puerto C, indicando la representación simbólica de una indeterminación y finalmente se acaba. Ahora, en caso de que no haya sido 0, entonces nos vamos a pasar a esta etiqueta, salta porque hay un 0 en el bit Z del status. Nos pasamos a esta etiqueta que es el bucle de la división. Aquí dentro volvemos a hacer lo mismo, vamos a leer lo que existe en el puerto D, o sea en el segundo dato, y lo vamos a pasar a W, y ahora vamos a realizar la resta del registro 20, o en otras palabras, el primer dato, menos lo que tengamos en W, que es el segundo dato que acabamos de leer en el puerto D de la anterior instrucción. La resta la guardamos en sí misma y aquí entonces preguntamos. Recordemos que esta instrucción va a volver a activar todos los registros de nuestro estatus y aquí vamos a preguntar por Z. Aquí vuelvo a mostrar la tabla que tengo. El estatus lo que nos va a indicar es precisamente si hay un 0, si hay un número positivo o hay un número negativo, dependiendo de las combinaciones que tengamos entre los registros. Como se puede ver en la tabla, si ambos bits valen 0, tanto el Z como el C, significa que hay un número diferente de 0 que es negativo. El caso siguiente, en donde Z sigue valiendo 0, pero ahora C o el carry vale 1, significa que hay un número positivo diferente de 0. El caso siguiente, donde Z vale 1 y C vale 0, el carry, pues no puede existir porque no puede haber un número diferente de 0 y que también sea 0 a la vez. Y finalmente, en donde ambos bits valen 1, es porque tenemos exactamente un resultado que es igual a 0. Ahora, a partir de estas combinaciones es como vamos a determinar cómo es que va a seguir avanzando la división. En este caso, podemos darnos cuenta, de acuerdo a la tabla, que solo cuando se tenga la combinación 1, 1 es cuando el resultado es 0 y en este caso ya no va a dividir, porque significa que
que la división se completó. En el caso que había puesto de ejemplo, 6 y 3 llegó a 0, se completó la división, no hay residuo, entonces salta. En el caso en el que haya un número negativo, como lo estamos haciendo con restas, significa que hay un residuo. Entonces también va a terminar de dividir, pero ahora nos va a mandar a la parte donde hay un residuo. Y en el último caso que nos sobra, en donde en Z hay un 0 y en el carry hay un 1, significa que hay un número positivo, pero es diferente de 0. En otras palabras, la división todavía no se ha concluido, entonces tiene que seguir restando y restando y restando. Así que, regresando a este punto, una vez hecha la resta, entonces aquí vamos primero a preguntar por el bit Z del estatus. En caso de que haya un 0, entonces va a saltar. Y ahora preguntamos por el carry que está en el estatus. Si hay un 1, entonces significa que es el caso donde es 0, 1. Hay un número positivo diferente de 0. Entonces tiene que seguir dividiendo. En este caso vamos a incrementar a la variable 0x21. Esta es la que nos va a decir la cantidad de veces que el número cupo dentro del otro. La cantidad de veces que este se incremente va a ser el resultado. En este caso, el registro 0x21 significa que va a ser el resultado de nuestra división. Lo guardamos en sí mismo y va a regresar al bucle de la división. Entonces, cada vez que la resta da un número positivo, significa que todavía no se ha completado. Entonces va a seguir dentro de este bucle. Ahora vamos por otro caso. Ahora volvemos a preguntar por el estatus. En caso de que haya un 1, entonces significa que es 0. O en otras palabras, la división se termina y aparte no hay residuo. Entonces se salta esta parte que dice no residuo y en esta etiqueta, pues ya simplemente es lo sencillo en donde mandamos un 0 al bit 7 del puerto B, incrementamos la variable del registro 0x21. Esto se debe a que una vez llegado a 0, tienes que volver a incrementar porque esa última resta en realidad ya no le estás contando. Una vez terminado ese proceso, tienes que volver a incrementar ese registro para saber entonces ahora sí el número real y ahora sí, movemos este registro a W y de W lo pasamos al puerto C indicando que se acabó. Ahora vámonos por el último caso en el que ya también terminó la división pero hay un residuo. En este caso, en el registro del estatus el Z, pues tiene que haber un 0 para poder agarrar esa combinación. Una vez, entonces ahora salta a esta instrucción y vamos a preguntar por el carry. Recordemos que cuando este está en 0, significa que el signo de nuestra resta es un 0. Como estamos haciendo la división por medio de restas, un número negativo indicaría que ya se pasó, o sea, ya terminó de dividir, pero aparte nos faltaron dígitos para poder completar la resta, o en otras palabras, no alcanzó. El número es demasiado grande para dividir y entonces hay un residuo. Por lo tanto, entonces, como hay un 0, significa que no va a saltar y nos vamos a esa etiqueta donde dice si residuo. Dentro de esta etiqueta, pues ya no hay más que explicar, simplemente se manda un 1 indicando que hay un residuo en el bit 7 del puerto B. Sacamos el dato del registro 21 a W y de W lo mostramos en el puerto C y finalmente se termina. Como se puede ver en todas las etiquetas de la división, una vez terminado cada proceso, dice se acabó. Al final, en esta etiqueta, pues tenemos un goto y aquí es donde termina finalmente todo el programa. Con esto terminaría de explicar absolutamente todo el funcionamiento de nuestro programa y pasaríamos ahora a las pruebas en físico para que observen cómo es que sí funciona. Bueno, ahora procederé a probar el funcionamiento correcto de nuestro PIC. Como se puede ver, ya está hecho el circuito, ya está conectado y por el momento no está mostrando nada en el puerto porque son las primeras instrucciones de la práctica, que desde un principio se muestra 0x00 por el puerto D. Y ahora comprobar estos números para observar su funcionamiento correcto, que fueron los que se realizaron el día de la práctica. Primero dice que hay que ingresar el dato 56. Como son los dígitos en hexadecimal, entonces solo hay que ingresarlos por medio de un arreglo de 8 bits. Coloca primero el 5, luego el 6. Aquí tendremos el 56. Presiono RB0 para leer el dato 56 y a ese dato le tengo que sumar 12. Sería 11, sería 1 y 2. El 12 lo sumo y me debe dar 68. Y como se puede observar, sí, en hexadecimal está el 6 y el 8 realizo la división, que es al presionar RB0 otra vez. Como se puede observar, entonces se hizo la división de 56 entre 12 y me sale un resultado de 4 con residuo. Reinicio el PIC y ahora tengo que ingresar el dato F4. Ingreso el dato F4 y este se lo tengo que sumar con 9B y me debería dar un resultado. Aquí tenemos ya escrito 9B. Lo sumamos y me debería dar como resultado, aquí se puede ver en la suma, que estos dos van a dar una suma de 108F. Sin embargo, como este número evidentemente rebasa nuestro registro, aquí nada más se va a mostrar 8F y aparte aquí la señal de que hay un acarreo. Reinicio el PIC. Ahora procedo a colocar los siguientes datos, que sería 15. En hexadecimal lo ingreso, da el número 15, menos el número 3, presiono el botón de menos y nos debería dar 12 en hexadecimal. Voy a ver aquí el resultado y aquí está escrito 12. Ahora al momento de realizar la división nos debería dar 7. Recordemos que 15 en hexadecimal vendría siendo 21. Entre 3 nos daría 7. No hay acarreo, se reinicia. Ahora procederé a escribir 80 menos A5. Tenemos el valor 80.
lo escribo, menos A5, aquí está escrito A5, menos, nos debería dar un valor de menos 25 negativo, como lo puedo tener aquí en mi hoja de resultados, y se puede observar que en efecto 2, 5, 25 y se levantó el acarreo, o sea que sí da negativo, menos 25. Al realizar la división nos debería dar 0 punto con decimal. La división da 0.10 y tantas cifras, sin embargo aquí se puede observar, pues no alcanza, se representa al 0 y el punto pues no lo alcanzamos a representar, pero aquí tenemos el acarreo. Reiniciamos el pico. Los siguientes datos, ahora sería 80 por 7 y se debería desbordar el pico. Leemos el 80, multiplicamos por 7, sería 0,07, lo multiplicamos y nos debería dar un resultado precisamente 380. El 3 ya no alcanza porque sería afuera, necesitaríamos 4 bits más, así que nada más se representa el 80 y un acarreo de que la multiplicación sobrepasó. Está bien, y ahora al dividir nos debería arrojar 12 con acarreo. En efecto, se puede comprobar que la división está bien, porque recordemos que el 80 significaría 128 entre 7, nos daría un resultado de, en hexadecimal de 12 punto tantas cifras, o en decimal de 18.28, y pues se puede observar si aquí se representa el 12 y las cifras decimales. Reiniciamos el PIC, ya nos faltan menos datos, ahora hay que ingresar el 80 por 7, digo por 6, 80, ingresamos el 80, lo multiplicamos por 6, aquí está el 6, lo multiplicamos. Y ahora el resultado de la multiplicación de 80 por 6 nos da un número de hexadecimal de 300. Como se puede ver, pues no alcanzan. El 3 ya no alcanza a registrarse, así que se registra como un acarreo y se registra nada más la parte que podemos alcanzar a ver, que sería 0xff. Realizamos la división. Se puede observar la división de realizar 80 entre 6. Pues debería salir en decimal 21 con signo. Sin embargo, el 21 aquí lo representamos como 15. Y aquí tenemos precisamente el 15 y el acarreo que realizó la operación. Finalmente, iniciamos a nuestro PIC. Ahora vamos a meter las cantidades de F3 y lo vamos a multiplicar por 0. Ingresamos F3 y lo multiplicamos por 0. Simplemente hay que poner todos los dips en 0. Y efectivamente cualquier número multiplicado por 0 pues da 0. Y ahora al momento de la división, ¿por qué pasa esto? Pues es porque el caso de la división entre 0, el primer dato fue F3 entre 0, sería la representación simbólica de un número indeterminado y se muestra FF y se levanta aparte el bit, indicando así una división entre 0. Bueno, este sería el funcionamiento de nuestra práctica.